Muy bien, y continuamos con más información aquí en las noticias. Alias El Diablo es el sujeto señalado por las autoridades carcelarias de ser el responsable del incendio en la cárcel Modelo de Barranquilla y la penitenciaría del Bosque, registrado la noche anterior con un saldo de 6 reclusos heridos. Alias El Diablo, un sujeto de 19 años que purgó una pena por los delitos de porte ilegal de armas y hurto, y que por sus conductas agresivas fue recluido en el pabellón de tratamiento especial, habría sido el responsable del conato de incendio registrado la noche anterior en la penitenciaría del Bosque. Según lo confirmó el director del IMPEC, el general Saúl Torres, y el personero distrital Jaime San Juan, este sujeto fue el mismo que prendió las colchonetas, ocasionaron la conflagración en la cárcel Modelo el pasado 27 de enero de este año, que dejó el trágico saldo de 17 muertos. En esta ocasión fueron 6 los heridos, pero la situación no es menos grave, ya que 3 de ellos, según lo dicho por los médicos, se encuentran bajo pronóstico reservado por la cantidad de las quemaduras de tercer y cuarto grado que presentan en varias partes del cuerpo. Estas imágenes, con ese tipo de simbologías un poco extrañas, fueron hallados por la guardia penitenciaria al interior de la celda donde permanecía alias El Diablo, minutos después del incendio, luego que se rumorara que este practicaba algún tipo de ritual. Para el psiquiatra Juan Isaac Llanos, de acuerdo a los antecedentes presentados por este sujeto, apodado con alias del Diablo, es propio afirmar que padece una conducta sociópata que pone en riesgo la vida de los demás internos. Es una persona impulsiva, agresiva, una persona que en varias oportunidades ha utilizado la candela como un medio de presionar, como un medio de él mostrar su inconformidad. Es algo que la persona, para él se le facilita hacerlo. Pienso que este individuo amerita que se le haga una buena valoración y muy probablemente va a meritar una hospitalización. Según el especialista, este tipo de conductas sociópatas hace que quien la padezca se rehúsen a cumplir las normas ya preestablecidas, ya sea porque no saben o no pueden adaptarse a ellas. Asimismo, explicó que quienes padecen esos trastornos se agravan por la falta de atención médica, lo que trae como consecuencia atentar contra su vida o de quienes lo rodea, como en el hecho registrado la noche anterior. Bien, y tras los hechos violentos registrados en la penitenciaría del Bosque, que dejaron 6 internos heridos, del IMPEC anunció traslados en las próximas horas. 60 internos de la penitenciaría del Bosque serán trasladados en las próximas horas, como medidas de contingencia tras el conato de incendio provocado por uno de los internos del pabellón de tratamientos especiales de este centro carcelario. Así lo confirmó el director del IMPEC, Saúl Torres, quien arribó a Barranquilla para conocer la situación del penal. Pero estamos mirando 2 aspectos fundamentales, que es el arraigo procesal, el arraigo familiar, con el fin de poder estudiar la posibilidad de trasladar a algunos que tienen conductas de convivencia reprochables al interior de los establecimientos a otro lugar. Torres, quien además visitó la cárcel Modelo, dijo que se está revisando con el Ministerio Público la situación de varios internos para otorgarles el beneficio de libertad condicional o detención domiciliaria y de esta manera descongestionar los centros penitenciarios que a la fecha presentan un hacinamiento del 200%. Estamos revisando las carpetas de los internos con el fin de mirar si, de acuerdo a lo establecido en la ley 1709, hay algunos internos que tienen esa posibilidad de salir en otra condición diferente a la intramural, y eso lo estamos realizando permanentemente. Jason Barandica, en las noticias. La lucha frontal de las autoridades de policía y militares en el Atlántico ha logrado la reducción de un 70% en las extorsiones. No obstante, el trabajo del Gaula de la policía y el recién instalado componente del ejército por derrotar la extorsión, ese es un flagelo que persiste en Barranquilla y otras capitales de la región Caribe. Según el general José Vicente Segura, en lo que va corrido de este año, 79 integrantes de estas bandas organizadas dedicadas a la extorsión han sido aprehendidos en distintos operativos. El más reciente y más grande dejó tras las rejas a 44 de ellos. Sin embargo, pese a tener antecedentes y por decisiones de los jueces, 10 de estos hoy gozan del beneficio de casa por cárcel. Según el alto oficial, muchos de estos capturados también pertenecen a grupos de delincuencia común que aprovechan el terror que genera el nombre de las bandas criminales para cometer sus fechorías. Y en muchas ocasiones pueden resultar igual o más peligrosos que los integrantes de estas estructuras. Todos los hechos de extorsión que hemos logrado capturar y que se han dado las diferentes capturas y que se han podido resolver esta situación, dan de rastrojos costeños. Cualquier delincuente toma el nombre de cualquier entidad o de cualquier organización criminal para generar temor, para generar miedo y poder conseguir su fin. Pero tenemos que aclararlo y eso es lo que vamos a hacer. Pero la extorsión no es solo un mal de Barranquilla.
El Atlántico también ha sido tomado por esas bandas. En municipios como Soledad, Baranoa, Malambo, los extorsionistas campean libremente. Mientras que en Sabana Larga la situación es tan grave que se requirió de la presencia de un componente del ejército, quien pese a su lucha frontal y a los certeros golpes a esas estructuras de extorsionistas, estos aún continúan con su operatividad. Por lo general son personas que se encuentran en las cárceles, lo hacen en todo el país, llaman inclusive no solo desde cárceles en el territorio, sino desde fuera del territorio, toman los directorios telefónicos y comienzan a llamar a la gente. Según las autoridades, de un 100% de las denuncias por extorsión, un 90% de ellas han sido resueltas. Sin embargo, aún existe temor y escepticismo de gran parte de los afectados, que terminan accediendo a las pretensiones y presiones de los delincuentes. En otros temas, voceros de la Procuraduría aseguraron que la Fiscalía es lenta a la hora de atender denuncias. La procuradora delegada ante el Consejo de Estado, María Patricia Ariza Velasco, aseguró que la lentitud de la Fiscalía al momento de atender denuncias es la principal causa de las fallas de la justicia colombiana, que se ha derivado en el desprestigio de la misma y la desconfianza por parte del denunciante. La funcionaria aseguró que este ente investigador reacciona casi 17 horas después de notificado el hecho, lo que entorpece el proceso de recolección de evidencias y hace que la figura de la flagrancia se pierda. Agregó que de la costa, el Atlántico es uno de los departamentos más afectados por estas fallas en la Fiscalía. Y la ministra de Transporte reiteró que el fondeo por descargue no es concesionable. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, aseguró que el gobierno mantiene su posición del no descarga en fondeo. En entrevista concedida a la W Radio expresó que el Estado no ha autorizado a funcionario alguno para hablar sobre este tema. El fondeo no es concesionable y además tiene que tener obviamente ciertas condiciones. Tenemos que tener toda la tranquilidad que eso no se va a hacer sin el concurso obviamente del Ministerio de Transporte, y lo que vamos a hacer es totalmente, como usted bien lo dice, objetivos. Frente a la posibilidad de la empresa Cormandalena de haber entregado zona definida para fondeo, expresó lo siguiente. Cormandalena no puede entregar ninguna zona de fondeo en concesión porque no lo permite la ley de puertos, la ley primera del 91. Gremio Portuario se pronunció ante estas declaraciones. Pero estas zonas geográficas en realidad no son concesionables, la ley no lo permite, son sobre el río que no tienen ninguna posibilidad de ser concesionable. Una nueva pausa, al regreso Marcos Pérez Caro. Así es, Liliana, ya regresamos con muchísimo más.